de plena, pero usted, si se siente touching y quiere, ¿verdad?, dar un mensaje o enviar un mensaje de bendición a alguien de manera un poquito más sosegada, bajamos la música. Rayo, ok. ¿Entiendes? Sí. Si lo amerita, bajamos la música. Claro. Mira, Fernán y Moraima, los oyentes de 97.7, saluda en esta mañana en el ambiente navideño a quien tú quieras, ¿verdad? Saluda y bendice. ¿A quién quieres saludar y a quién quieres bendecir en el cierre de este año, en esta época navideña tan linda que Dios nos está dando? Qué chévere. Bueno, 787-993-9700, que ya está disponible para hablar contigo y que aprovechen esta sección bonita. Así mismo es. Y ya tenemos gente en línea en ruta. Muy buen día. Buenos días, Moraima. Buenos días, Fernan. Buenos días, jefe. Buenos días. Dios me los Jefe. bendiga, Dios me los guarde. Los quiero felicitar. Gracias. Por favor, no se quiten, sigan ahí. Gracias por estar ahí. Saludo a todos los hermanos en la fe. Sigamos orando, porque ustedes tienen unas palabras espectaculares todos los días por la mañana. Me hace falta escucharlos. Ay. Y gracias, mil gracias. Dios me los bendiga y me los llene de salud, de bendiciones Amén. y mucha unión familiar. Amén. Y que Dios nos ayude. Aleluya. Amén. Así Claro que sí. mismo. Oye, rompió el hielo con nosotros. Con nosotros. Nos quiso bendecir a nosotros. Qué lindo. Igual para ti, mi amor. Te deseamos muchas bendiciones. 787-993-9700. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Maricarmen Santana. Un saludo para mis compañeras del cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe. Soy enfermera graduada. Y para mi esposo, Ángel Manuel Sánchez Herrero. Ay, mi comadre, Rosa. Ajá, la Rosa. comadre, no puede quedarse. Ok. No, Sí, le mi busco un comadre día. también es enfermera. Qué bueno, qué Muy bueno. bien, muy bien, muy bien. Bendiciones. Que Dios los bendiga y les cuide. Están todos cuidados en esa familia. Sí, Seguro. Hay un señor. par de enfermeras. Así mismo es. Muy bien. Adelante, buenos días. Buenos días. Le habla Hola. la señora Yolanda Cruz. Para muchas bendiciones a todos y gracias por su palabra, que es nuestro impulso para seguir durante el día. Para saludar a mi hija Paola Vega, que ahora va a ser trasladada a Illinois, luego a África. Y para que el Señor me la acompañe en el hospital. Amén. Un brinco grandecito. Un salto. No es a África. a África. Que Dios te la cuide. Gracias por la Fuerte, confianza de sí. estar acá. La bendecimos para que la gracia, la presencia del Espíritu Santo esté con ella todo el tiempo. Así será, así será. Bueno, ¿a quién quieres bendecir? 787-993-9700 y la gente que nos escribe a través del WhatsApp de Nueva Vida, pues también mensaje de texto, ahí es el 939-210-9263. Definitivo, en ruta, muy buen día. Buenos días, estamos contigo. Hola. Ahí se distrajo con el radio bien altito. Pero que vuelva a llamar, puede Sí, llamar. claro, seguro. Adelante. 787-993-9700. Seguro. Adelante, buen día. Buenos días, mi nombre es Almida, quiero bendecir a mis hijos, que los dos son enfermeros, mi hermana también es enfermera, y quiero darle, ¿verdad?, una oración de sanidad para todas las personas que están en cada hospital. Excelente. Qué lindo. Claro que sí. Bendecimos a los enfermeros y enfermeras que muchos nos bendicen siempre, ¿verdad? Sí. Que trabajan. mucho han trabajado este año. Durísimo. Todos los años, pero Durísimo. este año ha sido definitivamente Gente clave. gente clave. Y yo he escuchado enfermeros y enfermeras decir, definitivamente comprobé que nací para esto. Gente que ama lo que está haciendo. Y mucha de esa gente trabajan en turnos de 12 horas. Claro. Sí, sí. Porque la mayor parte de ellos. Ujú. Sí, Doctores los también, a los hospitales, sí. doctores nuestro saludo. Claro que sí. Hola, buen día. Buen día. Sí, cuéntanos. Y quiero bendecirlo primeramente a ustedes por tan tremendo programa, me ha sido de mucha edificación y espero que sigan hasta el final de los días. ¡Qué bella! Qué bueno, un abrazo, amiga. Muchas Qué gracias. bueno. Lo recibimos. Qué bueno. Ya, pues adiós primeramente a nosotros, pero... Bueno, pues le corté la llamada sin querer. Disculpe esa, puede volver a llamar y añadir a quien usted quiera. Así mismo. Te emocionaste, papá, porque Pero vamos a incluir la chulería fue para nosotros, Maneto, y pues, ok, pues ya terminó. Incluimos a sus hijos, a sus sobrinos, Así, a todo los el mundo. vecinos. Exacto. Continuamos con los saludos en ruta. Muy buenos días. Buenos días, bendiciones primeramente para toda Nueva Vida. Gracias, Amén, papá. amén. Sí, quiero desde acá, desde el Coliseo Roberto Clemente,
saludar, despedirme y bendecir a un hermoso grupo que hemos estado aquí en todo este escrutinio de las elecciones que termina hoy. Wow. Sí, hemos aprendido a amar y a querer a Qué este bueno. grupo acá de Proyecto Dignidad, que ha estado pues trabajando mano a mano con este servidor, mucha gente linda, esforzada, muchos hijos de Dios, hijas de Dios aquí que hemos aprendido a querernos y a hacer de bendición para mucha gente en todo este proceso. Los quiero bendecir en esta mañana. Ay, qué linda Claro que sí, papá. llamada. Por favor, di tu nombre. Omar Valentín, soy el director de escrutinio acá de operaciones de Proyecto Dignidad. Felicitaciones, bien, Omar. qué bien. Gracias por ese Tremendo. trabajo sacrificado y al equipo que tú le estás agradeciendo también, Sí. porque Proyecto Dignidad hace falta ahí. Claro que sí. Y ha sido arduo el trabajo. Súper durísimo. Sí, sí. Para todo, para todo el Para mundo. todos, Para todo el mundo, para sí. todos. Pero obviamente Proyecto Dignidad siendo la primera vez, ¿no?, que se convierte en un partido político, casi todo el mundo ahí es principiante, Claro. ¿verdad? Y sacrificado por demás. Así es Nuestras que felicitaciones. básicamente unos 3 meses después de los comicios, ¿no? Terminan entonces el escrutinio. Dios mío, Exacto. 3 meses, 3 meses. ¿verdad? Así, ¿verdad? 2 meses. ¿Había 2 pasado meses, tanto 2 meses. tiempo? 2 meses completos ahora el 3 de enero. 2 meses, sí. Mm. ¿Había pasado anteriormente tanto tiempo? Yo creo que Yo creo que sí, hubo una elección que fue bien cerrada. pero casi siempre era antes de Nochebuena, o sea, antes del 24. Se daba antes. Ajá. Yo creo que es la primera vez que llega a un día 30 de diciembre. O sea, que seguimos viviendo cosas históricas Sí, este yo año. creo que sí. Yo creo que sí. Ay, ay, ay. Qué tremendo. Adelante, buen día. Buenos días, es David Palo, para bendecirlo, bendecir mi familia y a mis compañeros de Betina Cosmetics. Excelente. Tremendo. De Betina Cosmetics. Oh, Oh, qué esa bueno. es la esposa de Remy. De Remix. ¿Verdad? Los productos, ¿no? Claro, Betina, sí. Betina, excelente. Bendiciones a los dos. Tanto a Betina como a Remy, que lo José queremos un Vega. montón. José Vega. Dos así. Tremendo. Bueno, Los puedes amamos. bendecir a tu gente a esta hora de la mañana, a la persona que tú quieras. Así es que estamos terminando el año. Ujú. 787-993-9700. Hoy día 30 de diciembre. Estamos en vivo por si acaso, porque hay Estamos emisoras de en radio. la- Están por ahí grabadas, ¿no? En la Nosotros estamos en víspera. vivo aquí. ¿La Sí. víspera de qué? La víspera de la víspera. Ay, Juan, es que No, no, él- eso yo sé que ustedes lo implantaron ustedes. Yo él yo conocía la víspera, No. pero la víspera de la No, se fue por víspera. ahí, mano, Él fue lo por ahí, porque- implementó y yo lo corregí porque él se pasa la víspera. Y yo, pero ¿por qué tú dices la víspera de la... No, la víspera de Año Nuevo, pero es que Año Viejo se celebra, así que es la víspera de Año Viejo. Ok. Hoy es la víspera de Año Viejo. Sí, ¿sabes? Y fíjate, y ella hoy trajo un traje que es como... De ¿sabes? celebración, de celebración. Yo, fin de yo año. vine lista para... Les tengo que confesar que fue que anoche Goya nos llevó a mí y a mi hermano de manera virtual a despedir el año y me quedé con el mismo vestido. Yo dije, olvídate, no me acuesto a ok. dormir con esto. Señoras y señores, Morimoyola acaba de decir que no ha llegado a su casa Sí. y directo llegó a... ¿Tú No, dormiste pero fue anoche? virtual. La despedida de fue año fue virtual. virtual. Se acostó a dormir pensé que fue y cuando se presencial. levantó dijo, "Ay, tú se ves más bien". Exacto. Y, Fue virtual, Yo pero, no salí de aquí. pero Sí. nos tomó tiempito. Y entonces, pues yo dije, "Mira, Carayo. me quedó con la ropa". sí, qué bien. No, no es cierto, no es cierto. Buen día. Buen día, le habla Aileen. Quiero bendecirlos a ustedes por ser mis fieles acompañantes en muchos momentos. Quiero bendecir a los profesionales de la salud y quiero bendecir a estas familias que han perdido sus seres queridos durante este proceso difícil. Por Sí. otro lado, quiero bendecir a mis nietas, que una de ellas es un milagro. Los doctores dicen que es suerte, pero fue un milagro. Exacto. Que esté viva. Moraima sabe de lo que yo le hablo. Dios los bendiga, Sí. Moraima, te conocí por tus ojos. Dios los bendiga mucho y gracias por estar ahí. No se quiten. Dios los guarde. Mira, esto es un testimonio, esta mujer. Sabes que yo estaba en un centro comercial, nunca me había pasado. Tú sabes que con la mascarilla uno ni se parece. Con la mascarilla Sí, uno no muchas se veces reconoce. así, muchas veces así. Entonces estoy esperando para tomar un ascensor y ella me dice, Moraima, yo no había hablado. Y ella me dice, Moraima Yola, y yo la miro porque por lo general la gente te reconoce por la voz cuando tú tienes la mascarilla. Y yo le digo, sí, soy yo. Me dice, te reconocí por tu mirada. Y me dice, tu mirada ministra, no dejes de mirar de esa forma, muchacho. Yo pensé que yo tenía estos ojos caídos todo el tiempo. Cuando ella me dice,
Tu mirada ministra. Corrige, compañera. Ahora voy a decir lo que me refiero. Cuando uno... No, lo que quiero decir es corrige la impresión que tienes de que ¿Sí? tus ojos están caídos o tristes porque la gente está viendo otra cosa. No, ahora es que voy a corregir, no me refiero a triste, sino que uno casi siempre está con una mirada para abajo, caminando deprisa, porque me pasa. Claro, Yo claro. camino deprisa mirando hacia abajo y yo, pero espérate, puedo ministrar, voy a levantar de adelante la cabeza y voy a mirar aunque la gente tenga mascarillas. Y se lo dije a ella. Claro. Le dije, gracias por decírmelo, porque casi siempre estoy mirando hacia abajo. Y me escribió y me testificó de un milagro que Dios hizo en la vida de su familia. Qué bueno. bonito. Qué bueno. Así que Encuentros administrar lindos. con la mirada. Sí, encuentros bonitos con tus seguidores. en la- Definitivamente. En un centro comercial. Y En yo no un me centro. topo con Moraima en un centro comercial para cachetearle alguna cosa. Yo no me topo Una con taza más que yo no, pueda no, crecer. Yo no me topo con nadie que diga, Juan Carlos, tus ojos me miran. Yo no me topo con nadie que me diga. Quizás, Esas bolas de ojo que mi tía decía ojos de vaca, puntos suspensivos. Sí, sí, sí. quizás es porque estás caminando mirando mucho hacia abajo, como hacía yo. De verdad, no nos damos No, cuenta. broma. La gente se porta bien con nosotros. Gracias Sí, por todos esos claro halagos que de que una sí. u otra manera nos dan. Claro que sí. Vamos con un par más, todavía hay un poquito de tiempo. Dale, Adelante. dale. Buenos días. Muy buenos días, le habla Chelo Morales. Quiero agradecerle el que ustedes madruguen para estar con nosotros y darnos tanto aliento. Les doy gracias por traer personas como Magdiel Narváez que nos instruyen tanto. Le doy gracias a Dios por ese instinto que ustedes tienen de bendecirnos tanto, ya sea con la mirada para abajo o la mirada hacia arriba. Que Dios los bendiga y un abrazo bien grande. Gracias por amarnos y darnos tanto de ustedes. Que Dios los bendiga. Qué linda. Gracias Qué bueno. a ti, mi amor. Qué cosas lindas nos Eso dicen. para mí es romántico. Ay, Sí, sí. Eso para mí fue romántico. Sí, sí, Lindo, sí, lindo, sí. claro. No que importa sí. por dónde mire, para abajo, para No arriba. importa para dónde Ustedes son de mires. bendición. Qué lindo. Adelante, buen día. Buen día, bendiciones para Nueva Vida. Es la primera vez que llamo. ¡Te celebramos! Quiero contarle algo rapidito. Pensé que Moraima Oyola era una señora bien mayor. No. Y cuando la veía en el canal 4, no sabía que era la misma persona de Nueva Vida porque nunca había oído la estación. Pero llevo tiempito con ustedes oyéndola y quiero bendecir a mi familia, en especial mi matrimonio, que el día de año nuevo cumplo 36 años de casada. Qué Mira para allá. bien, qué bien. Mira, esa impresión de que ella es una mujer joven, esa impresión es de acá de Nueva Vida. Sí, sí. La oía en la radio, pero nunca pensé que era la misma que daba motivaciones en el Canal 4. Y cuando yo dije, no puedo creer que sea la misma persona. Y cuando la vi es preciosa y joven. Ay, qué linda. ¿Eh? Me hiciste la Navidad, me hiciste la Navidad. Ya tú sabes, la terapia de rejuvenecerte, donde es aquí, no es allá. Eso Es así. aquí, es aquí. Eso es Seguro. así. Bueno, pero allá es bueno también. Yo no voy a decir nada porque no tengo las cámaras de guapa, pero vamos a tener bueno, ya tenemos unas camaritas aquí que nos proyectan. No, pero no es por la cámara. No es por la cámara. Ustedes se han visto, les han mandado fotos como nosotros nos vemos Claro, en TV. sí. Espectacular. Me veo igual de feo que siempre. No, señor, nos vemos muy lindos los tres. Claro, muy como lindos. dijo el vocero. Ah, bueno, el vocero hizo una nota ahí que... El vocero. Sí, sí. Yo creo, de hecho, la impresión del vocero, yo creo que fue que vio algún video de nosotros Sí, acá. sí. Primera hora. Mira qué galán es Fernán Reyes. Fue primera hora lo Fue que, primera lo hora. que salió hoy, fue primera hora. Ah, primera hora, perdón, Sí, 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 corrijo. Bueno, Pero- un abrazo a nuestra gente. Sí, claro que sí. Nos vemos lindos en cámaras aquí también. Qué bien. Que vean el canal 386 Correcto. por Liberty. 386 y el 86 86 también en Liberty, ambos. Estamos Así dando mismo. unos pininitos a ver si DirecTV nos cuela durante el 2021. Y por aire, el canal 25.1 en la parte oeste. Espero que en el 2021 podamos tener acá en el área metro un canal por aire, para el que no tiene Liberty ni ningún otro, nos pueda ver por aire también. Así que estamos en ese proceso. Qué bien. Cosas nuevas en el 2021 en Nueva Vida 97.7. La gente debe estar bien pendientes. Totalmente. así es. Definitivo. Y un abrazo a toda nuestra gente con mucho cariño. Y a mirar para arriba. A mirar para arriba. ¡Arriba! Buenos días, Puerto Rico.